Religión maligna. Hace años, cuando aún era un joven sacerdote asignado a una pequeña parroquia en las afueras, experimenté algo que me perseguirá hasta el final de mis días. Aquella noche oscura, la iglesia parecía más imponente y austera de lo habitual. La tenue luz de las velas danzaba, proyectando sombras grotescas sobre las paredes desgastadas. La tormenta rugía afuera y la lluvia azotaba los vitrales de la iglesia como si fueran lágrimas del cielo. Como sacerdote, había enfrentado muchas luchas espirituales, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Durante la misa vespertina, comencé a notar una sensación extraña, un escalofrío que recorría mi espina dorsal. Mi voz, al pronunciar las sagradas palabras, temblaba de una manera que no podía controlar. Las velas parpadearon con intensidad y el aire se volvió denso con una presencia indescriptible. Fue entonces cuando mis ojos se encontraron con los de un feligrés en la última fila. Su mirada no era humana, estaba llena de una oscuridad insondable que me envolvía en un frío glacial. Aterrorizado, intenté apartar la mirada, pero algo en sus ojos me mantenía cautivo. La ceremonia continuó, pero mi mente estaba en otro lugar. Los rezos parecían huecos y la sombra en los ojos del feligrés se intensificaba. La congregación, ajena a mi tormento interno, seguía susurrando oraciones, ajena a la batalla que se libraba en mi alma. Al llegar al momento de la comunión, el feligrés de la última fila se levantó lentamente. Su figura se deslizó hacia el altar con una gracia antinatural. Me esforcé por mantener la compostura, pero la opresión en mi pecho se volvía abrumadora. Cuando llegó frente a mí, su rostro se transformó en una mueca demoníaca. Mis manos temblaban al ofrecerle la hostia, y su risa gutural resonó en la iglesia. La congregación, ahora desconcertada, observaba la escena sin comprender. Fue entonces cuando sentí como una fuerza invisible me arrojaba al suelo. Mi cuerpo se retorcía, y mis gritos se mezclaban con las risas diabólicas que llenaban el aire. La posesión era inminente, y luché con todas mis fuerzas contra la oscuridad que amenazaba con consumirme. Los fieles, atónitos, observaban la escena sin poder intervenir. La batalla espiritual alcanzó su punto álgido cuando, con un grito aterrador, expulsé al demonio del cuerpo poseído. La paz volvió a la iglesia, pero la mirada vacía del feligrés testigo de la posesión me persiguió incluso después de que abandonó el lugar. Aquella noche, después de la posesión en la iglesia, mi vida como sacerdote se convirtió en una pesadilla constante. Las sombras parecían más densas a mi alrededor y el eco de las risas demoníacas resonaba en mis pensamientos incluso en los momentos más silenciosos. Mis noches se llenaban de sueños oscuros y perturbadores. Visiones de figuras sombrías se deslizaban por los pasillos de la iglesia, susurros ininteligibles llenaban el aire y la presión en mi pecho me recordaba la presencia diabólica que una vez experimenté. La congregación notó mi cambio. Mis homilías, una vez llenas de fervor y esperanza, ahora eran pronunciadas con una voz temblorosa y un temor palpable. Los fieles, inquietos, comenzaron a abandonar la iglesia, incapaces de soportar la atmósfera opresiva que la envolvía. A pesar de mis intentos por purificar el lugar, la sombra del evento se aferraba a cada rincón. Los vitrales, antes iluminados por la luz divina, ahora proyectaban imágenes distorsionadas y grotescas. Los feligreses informaban sobre extraños susurros durante las misas y algunos juraban haber visto sombras deslizándose por los bancos. Mis rezos se volvieron más intensos, pero cada palabra parecía resonar en el aire, devorada por la oscuridad que se aferraba a la iglesia como una plaga. En un intento desesperado por liberar el lugar de esta maldición, realicé exorcismos continuos, pero la fuerza maligna se burlaba de mis esfuerzos. Una noche, mientras caminaba solo por los pasillos, las luces de las velas comenzaron a parpadear. Un frío repentino se apoderó del lugar y una voz sibilante me llamó por mi nombre. Al girarme, vi sombras moviéndose como entidades vivas, retorciéndose y serpentando por los rincones oscuros. Me enfrenté a la presencia,
recitando las oraciones más sagradas con la esperanza de disipar la oscuridad. Sin embargo, la voz demoníaca se intensificó, mezclándose con los sonidos de lamentos y risas malévolas. La temperatura descendió aún más, y las sombras se unieron en una masa informe que se movía hacia mí. Fui testigo de la deformación de la realidad a mi alrededor. Imágenes grotescas y rostros retorcidos emergieron de las sombras, creando un cuadro de horror que desafiaba toda explicación lógica. La iglesia, una vez llena de paz, ahora vibraba con una energía perversa. La experiencia marcó mi alma de manera irremediable. Aunque continué mi labor como sacerdote, la iglesia se volvió un recordatorio constante de la fragilidad entre el bien y el mal. Cada rezo se volvió una súplica desesperada por redención, pero la sombra persistía, alimentándose de mi miedo y debilitando mi fe.